Bien, ahora podríamos clasificar la ecuación de advección y bueno, esta ecuación pues es una ley de conservación de tipo hiperbólico y bueno, eso es pues nos puede resultar un poco extraño porque el criterio de clasificación que nosotros hemos dado era b al cuadrado menos 4 por a por c, que se correspondía con el discriminante, donde b, a y c eran coeficientes que acompañaban a derivadas parciales segundas en nuestra EDP. ¿De acuerdo? Pero en nuestra ecuación eh, de advección, pues vemos que simplemente aparecen derivadas primeras. Y por lo tanto no podemos aplicar el criterio de clasificación. Bueno, este tipo de ecuaciones a través de un cambio de variables se pueden convertir en la ecuación de onda y por eso las llamamos ecuaciones de tipo hiperbólico. Bueno, eso simplemente en cuanto a la clasificación. Ahora podríamos tratar de crear pues un método numérico para resolver numéricamente nuestra ecuación de advección que pues hemos escrito aquí. Para discretizar la ecuación, pues simplemente podemos aplicar pues, una forma sencilla que es utilizar diferencias descentradas en las dos partes, tanto para la parte temporal como para la parte espacial. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que para la parte temporal hemos utilizado una diferencia descentrada hacia adelante, UJN más 1 menos UJN partido por delta t. Recordad que n más 1 es simplemente el instante t más 1, pues eso sería igual a menos a por una diferencia descentrada, en este caso hacia atrás. UJ, que es la posición espacial, menos UJ menos 1 partido por delta X. Si ahora despejamos UJ n más 1, pues obtenemos nuestro método numérico. Tenemos que recordar que el valor límite de la estabilidad, tal y como hemos mencionado antes, pues correspondería pues al máximo valor, bueno, al valor de A al valor máximo de A, que es la velocidad en valor absoluto, por delta t partido por delta x igual a 1. Este método sería estable, como vamos a comprobar ahora después, porque estamos siguiendo la dirección correcta de propagación que determina la característica de la ecuación. ¿De acuerdo? Y eso hace pues que nuestra condición inicial pues simplemente se propague hacia la derecha y finalmente nos proporcione pues una solución que sea pues de este tipo. ¿De acuerdo? Donde pues se ha introducido difusión. Si estamos hablando de la ley de conservación de la masa, pues necesariamente si el pulso se expande, ¿de acuerdo? Se expande pues hacia la izquierda y hacia la derecha. De esta manera la altura también tendría que bajar, ¿de acuerdo? Pues para que la masa total se conservase. Luego parece que tiene sentido que si se introduce cierta difusión, la altura de la condición inicial también baje. En el vídeo podéis observar que esto es realmente lo que ocurre cuando simulamos pues esta condición, bueno, cuando simulamos la ecuación de advección con esta condición inicial. ¿De acuerdo? Pues para una condición CFL de 0,8. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué condiciones de contorno y qué valores iniciales vamos a necesitar? Pues debería ser sencillo para vosotros ver que, puesto que tenemos una derivada parcial con respecto al tiempo, pues vamos a necesitar una condición inicial. Y además, puesto que tenemos una derivada parcial con respecto a x, vamos a necesitar condiciones de frontera. Si nuestro problema es unidimensional, ¿de acuerdo? Necesitaremos condiciones de frontera en los extremos del dominio. Si nuestro problema es bidimensional, necesitaremos condiciones de frontera en todo el perímetro del dominio. ¿De acuerdo? Además, también necesitaremos conocer pues, delta x y delta t, que deben verificar la condición CFL. ¿De acuerdo? Esos serían los datos que debemos conocer para poder empezar una simulación de este tipo. Sobre la difusión, hemos dicho que este método, pues el método Upwind, introduce cierta difusión en la solución.
Y bueno, pues para ver de dónde sale esa difusión, pues podemos tratar simplemente en la expresión del método numérico. Fijaos que esto es un más 1, un en el instante t más delta t es igual a un menos a por delta t entre delta x por uxj menos uxj menos 1. ¿De acuerdo? Luego es la misma ecuación que hemos escrito antes. Bueno, podemos tratar de desarrollar en serie de Taylor pues este término que nos aparece aquí y este término que nos aparece aquí alrededor del punto pues xt. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, pues si hacéis eso, pues simplemente obtendréis esta expresión y esta expresión que hemos sustituido pues en esas dos partes de la ecuación, y ahora lo que podemos es simplificar. ¿De acuerdo? Entonces si simplificamos, pues vemos que nos aparecen estos dos términos. Y ahora lo que podríamos tratar de hacer pues es simplemente pues derivar esta expresión con respecto a t y con respecto a x para tratar de convertir estos términos en otra cosa. Vemos que aquí nos aparece uxx, que nos conviene conservar porque es un término que, si recordáis, nos aparecía en la ecuación del calor y dijimos que representa fundamentalmente la difusión, pero UTT no sabemos lo que es. Lo podemos tratar de convertir en un término que incluya UXX, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, podemos derivar esta expresión con respecto a t, y ahora veremos que también lo necesitaremos hacer con respecto a x para poder despejar UTT. Entonces, si derivamos con respecto a t, pues lo que obtenemos es que UTT es igual a U por UXX, ¿de acuerdo? Si reemplazamos en la expresión anterior, ¿de acuerdo? Vemos que eso ya nos permite expresar todo el lado derecho como pues algo que dependa solamente de UXX, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para obtener UTT, básicamente lo que hemos hecho es derivar esta expresión con respecto a t. Fijaos que nos aparecería aquí UTX, ¿de acuerdo? Y luego la volvemos a derivar con respecto a x. Nos aparecería aquí UXT, que es lo mismo que UTX, y podríamos despejar su valor. Si hacemos eso, pues obtenemos, y sustituimos y simplificamos, obtendríamos una expresión para UTT, tal y como hicimos en clase. Si nos quedamos solamente con los términos de primer orden, pues resulta que lo que nos aparece aquí, que es, pues es UT más A por UX, que es nuestra ecuación de advección, es igual a algo, una constante, multiplicada por UXX, ¿de acuerdo? Y esa parte, si recordáis, se parece mucho a lo que nos aparecía en la ecuación del calor. Esta es una ecuación de tipo advección-difusión. Y esta es en realidad la ecuación que nosotros estamos aproximando con segundo orden. ¿De acuerdo? Si quitamos todo este término, pues todo ese término pasaría pues al error. ¿De acuerdo? Luego estaríamos aproximando con orden 1 esta ecuación. UT más A por UX igual a 0. Porque todos los términos de truncamiento que aquí nos aparecen no los estamos teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Luego los errores que introducimos nosotros en la discretización hacen que aparezca un término de difusión. Y esto pues para nosotros no es malo, ya que la solución física de nuestro problema presenta difusión y por lo tanto estamos introduciendo de forma artificial pues esa difusión que hace que de forma automática nuestro método escoja pues la solución que para nosotros es físicamente relevante. ¿De acuerdo? Bien, digamos que el problema físico tiene difusión, la solución de nuestro problema tiene que tener difusión. ¿De acuerdo? Esta sería una de las condiciones que nos permite escoger la solución que es físicamente relevante para nosotros. De todas las soluciones débiles, aquella que es importante para nosotros, que representa la solución de nuestro problema. Podemos también analizar por qué el método Upwin nos proporciona una buena solución, ¿de acuerdo? Y pues tal y como hicimos en clase, lo que podéis hacer es considerar que yo tengo u sub i menos 1n y u sub i n.
¿de acuerdo? Imaginaos que tengo pues aquí u sub i menos 1 n y aquí pues u sub i n, ¿de acuerdo? Y lo que quiero hacer es tratar de aproximar la solución en xi menos a delta t, ya que sé que cuando pasa un instante de tiempo la solución u sub i n más 1 se corresponderá con aquella que obtengo siguiendo la característica hacia atrás, ¿de acuerdo? Si la velocidad es a, u sub i n más 1 se corresponderá con la solución que se encuentre en la posición x sub i menos a delta t en el instante n, ¿de acuerdo? Un instante de tiempo anterior. ¿Y esa solución cómo la puedo conseguir? Pues simplemente interpolando, ¿de acuerdo? Si trazo una línea entre u sub i menos 1 y u sub i menos 1n y u sub i n y trato de ver cuánto vale la solución ahí, ¿de acuerdo? Pues podría obtener una buena aproximación, ¿vale? Eso es básicamente lo que hace el método Upwind. De hecho, os recomiendo que intentéis hacerlo tal y como hicimos en clase, plantear la ecuación de esta recta, ¿de acuerdo? Y ver cuánto vale la solución en x sub i menos a por delta t, ¿de acuerdo? Si esto es x sub i menos 1 y esto es x sub i, ¿de acuerdo? Es muy fácil y veréis que pues eso simplemente, esa interpolación en este punto se corresponde con esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué el método Upwind obtiene una solución pues buena de nuestra ecuación? Porque sigue la característica, ¿de acuerdo? Y vemos que simplemente nos proporciona una interpolación lineal de la solución entre u sub i menos 1 y u sub i, ¿de acuerdo? En el paso de tiempo anterior. Además, fijaos que el dominio de dependencia de la ecuación viene determinado en este caso pues por este triángulo, ¿de acuerdo? Y el dominio de dependencia del método numérico pues vendría representado por este triángulo en nuestro caso, ¿de acuerdo? Porque recordad que delta t y delta x son parámetros que nosotros seleccionamos. Luego, en este caso concreto, para este delta t y este delta x que nosotros hemos seleccionado, estaríamos verificando la CFL, ¿de acuerdo? Otra cosa sería que, pues, delta x, por ejemplo, correspondiese a un punto que estuviese por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, el dominio de dependencia de la EDP no estaría dentro del dominio de dependencia del método numérico. Estaríamos incumpliendo la condición CFL y eso haría que nuestro método fuese inestable. ¿De acuerdo? Luego hay que tener mucho cuidado con eso.